Los hermanos me pidieron el favor de compartir hoy, que para mí es un privilegio. Y antes de entrar en la carga que realmente quiero compartir, si me acompañan a Efesios 2. Versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros ya hemos conocido del Señor y empezamos a caminar en el Señor nos ha preparado todas las obras que nosotros vamos a hacer. Todo lo que nosotros hagamos bueno no es por nosotros mismos, hermanos. Es porque el Señor ya las había preparado. Hay que tener en cuenta, hermanos, que toda la obra que nosotros podemos hacer es porque Dios las ha abierto un camino. Y si nosotros somos fieles a ese camino, vamos a hacer lo que el Señor nos ha demandado. Cuando nosotros estamos caminando y quitamos la mirada de Cristo, aún creyendo hacer cosas buenas para Cristo, si estamos caminando en nuestra carne, eso es abominación para el Señor. Y en lugar de edificar su cuerpo, es un daño que le podemos hacer. Cuando nosotros ya estamos dando buenos frutos y el Señor nos empieza a tratar, nosotros empezamos a madurar. Y cuando ya hemos madurado, empezamos realmente a mostrar los frutos que tenemos en nuestro corazón. Yo creo que una de las pruebas más difíciles que el Señor nos puede colocar a nosotros como hombres es la partida de un ser querido. En esta situación el hombre muestra lo que hay en su corazón. Nosotros podemos tener un corazón cargado con rencor, con resentimiento, o también podemos tener un corazón lleno de paz, de gozo, aún de fe en el Señor. Según el fruto que haya en nuestro corazón, eso es lo que vamos a demostrar. Porque yo creo que los que hemos vivido esa experiencia de perder un ser querido, es cuando el hombre está más débil, tanto espiritual como anímicamente. Llega un momento en que nosotros podemos pensar que todo se ha acabado, aun cuando nosotros no conocíamos del Señor, cuando ese ser querido había partido. Muchas veces nosotros pensamos irnos con Él, según el amor que hubiera hacia esa persona. Y el Señor permite aún estas pruebas para mostrar qué hay en nuestro corazón. Si tenemos el carácter de Dios, si tenemos el fruto de Cristo mismo. El Señor, cuando hemos creído en Él, podemos tener la paz en el Señor. Hay un versículo que está en Primera de Tesalonicenses 4:13. Si quieren lo leemos, hermanos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros como hombres nos entristecemos, y aún ya como creyentes nos podemos entristecer y nos duele, hay un dolor, pero también hay una esperanza, que si el ser querido que partió con el Señor lo vamos a volver a ver.
Amén. Y pronto nos vamos a reunir con Él. El Señor me mostraba hace poco, de parte a un hermano muy querido, el carácter que quedó en muchos hermanos. Un carácter de paz, de amor, de perdón, de reconciliación. Y eso le da a uno un gozo de ver que el Señor está obrando en muchos hermanos. Porque aunque pudieron haber disgustos, contiendas, los hermanos reflejaban con todos ese amor, esa reconciliación, esa paz y esa fortaleza que solo puede dar Cristo. Amén, hermanos. Ahora sí quiero entrar, era como un preámbulo para lo que quisiera compartir. Si me acompañan a 2 Corintios 5. Desde el versículo 17. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, hermanos. Y Dios y nosotros sigue siendo Dios. Él no nos necesita a ninguno de nosotros. Él no nos creó a nosotros para que lo alabemos, ni porque Él se quisiera que, ¿cómo decirlo?, tuviera una necesidad de que alguien lo exaltara. Porque Él, siendo Dios, no necesita de ninguno de nosotros. Amén, hermanos. Pero aquí también demuestra Dios su amor para con nosotros. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y aquí demuestra su amor. Si resaltamos este versículo, el 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y ese es nuestro mandato, hermanos, a proclamar el Evangelio del Dios, a proclamar su palabra, pero ¿en qué forma lo vamos a hacer? ¿Y en qué carácter lo vamos a hacer? Si el Señor nos nombra como embajadores suyos, nosotros no podemos llegar a predicar el Evangelio de una forma que lo va a deshonrar a Él. No podemos dar el testimonio de una forma que lo deshonre a Él. Y tampoco podemos llegar a acusar sin amor. El Señor lo primero que nos muestra en su carácter es que Dios es amor. Y si nos amó antes que fuéramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? ¿Saben qué significa la palabra embajador, hermanos? Diplomático del más alto nivel oficial de un estado a otro. No es a cualquier persona que nombran embajador. Tiene que tener un carácter, una condición que va a representar de un país a otro. Y esto se va formando a través de los años. Esto tampoco es de un día para otro. No es que nosotros hemos creído en el Señor y ya el día de mañana vamos a demostrar lo que es el Señor, porque como empezamos siendo bebés espirituales, vamos creciendo como niños, como jóvenes, como padres, como ancianos espirituales.
Y llega un tiempo en que el Señor nos llama a que nosotros empecemos a dar ese fruto, a mostrar su carácter. Nosotros como embajadores de Cristo, nosotros somos embajadores de lo espiritual a lo natural. Nosotros tenemos que demostrar la parte espiritual que ya hemos conocido de Cristo y dársela a conocer a aquellos que no la conocen. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Su amor, su bondad, su misericordia, su justicia. Pero todo esto se demuestra según la situación. Nosotros no podemos mostrarle el amor a alguien que está en contra de Dios, ya de frente. Claro, todo el mundo que no conoce a Cristo está en contra de Cristo. Pero hay unos que conocen de Cristo, que saben que es Dios, pero lo atacan a Él mismo. Entonces nosotros ahí se debe ejercer una justicia. Si me acompañan, vamos a ver algunos ejemplos de algunos hermanos que fueron llamados a ser embajadores de Cristo. Éxodo 3. Desde el versículo 9. Dice la palabra del Señor. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos, para que el Señor nos llame a ser representantes de Él? Y Él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es el mismo Señor el que está haciendo la obra, no era Moisés, hermanos. El Señor ya lo daba por hecho de que cuando Moisés sacara el pueblo, le iba a servir. Moisés empieza ahí en el 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envío a vosotros. Ahí está hablando de la comisión de Moisés, ser embajador entre Dios y el pueblo. Y saltamos al versículo 9, para no leer todo. Ahí, bueno, el contexto es que el Señor le dice a Moisés que si no le creen va a haber unas señales, que bote la vara, se va a convertir en serpiente. También que meta la mano en su pecho, le sale leprosa, y vuelve la mete y le sale sana. Y ahí en el 9 dice: Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Yahvé: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Nosotros, cuando empezamos a caminar en las cosas del Señor, siempre le tratamos de colocar peros a las... no, Señor, es que yo no sirvo para esto. No, eso está tal hermano. Envíalo a él. Y más adelante va a decir así. En el 11, y Yahvé le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y
al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, ¿no soy yo Yahvé? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero ahí Moisés le sigue colocando peros al Señor. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otras versiones dice, ay Señor, envía a otra persona. Como diciéndole al Señor, yo no voy a ser capaz. Pero ahí está Moisés confiando en la mano del Señor. A veces unos desconfían y no quieren hacer lo que el Señor les manda. Y hay otros que se quieren poner a lo que el Señor no les manda. Hay que también tener cuidado de eso, hermanos. Estar muy atentos a la palabra del Señor y al obrar del Señor. Cuando nosotros no estamos atentos a las cosas del Señor, siempre tratamos de meter las manos en la obra del Señor. Y nuestras obras son trapos de inmundicia, dice la palabra. Ahí en el 14. Entonces Yahvé se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí vemos que Moisés iba a ser el intermediario entre Dios y Aarón, entre lo espiritual y lo natural. Si vamos y aunque Moisés caminó 40 años viendo la obra del Señor, viendo su mano, viendo sus milagros, viendo todo lo que el Señor le decía se cumplía, no fue fiel en una parte. Si me acompañan a Éxodo 17, ahí más adelantico. Desde el 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahvé, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Cuando nosotros nos ponemos en contra de las autoridades o los hermanos que el Señor ha colocado al frente, no es contra el hermano que estamos peleando, hermanos, es contra el mismo Señor. El Señor es el que coloca reyes y quita reyes. El Señor es el que da el don del ministerio. Cuando un hombre se quiere imponer por sí mismo, eso se cae de su peso, hermanos. Él se puede durar un tiempo, pero con el tiempo el Señor no lo va a respaldar. Pero un hermano que el mismo Señor haya colocado, no hay ningún hombre le va a tumbar el ministerio que el Señor le ha dado. Hay que estar atentos también a eso, hermanos. Porque muchas veces, como decía, ay, se me fue el nombre. Si es de los hombres, eso se acabará. Pero si es de Dios, ¿quién va a pelear contra él? Gamaliel. Amén, hermanos. Hay que estar atentos a cuando el Señor ha colocado a un hermano, si no es del Señor, el mismo Señor lo va a quitar. Pero si es del Señor, el Señor lo va a respaldar. Amén. En el 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo,
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Yahvé diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Yahvé dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Yahvé, diciendo, ¿está pues Yahvé entre nosotros o no? Mire que aunque Moisés era el que iba a hacer todo, el Señor le dice, yo estaré delante de ti. El Señor es el que le está abriendo el camino a Moisés. En esta ocasión, Moisés representó bien al Señor, pero hubo otra ocasión. Esa está en Números 20. Desde el 2 podemos estar leyendo. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahvé a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Yahvé apareció sobre ellos. Hasta aquí era una rebelión como la anterior. Igualmente Moisés fue y acudió al Señor. En el 7, y habló Yahvé a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Yahvé, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí vemos que eso no fue lo que el Señor le había dicho a Moisés. El Señor en ningún momento le dijo que golpeara la peña, ni que exhortara al pueblo. El Señor solamente le dijo, id, habladle a la peña, y saldrán aguas. Aquí Moisés, uno asumiría que pronto en un momento de ira, de estar en su carne, cogió y maltrató al pueblo de Dios. Y ahí viene la reprensión del Señor. Cuando nosotros, está el tema, no estamos atentos, cuando maltratamos al pueblo del Señor, hay reprensión para nosotros, y más si lo hacemos en nuestra carne. Claro, el Señor también manda a exhortar, pero como decía nuestro hermano Mauricio, primeramente está el amor. Con amor el Señor nos reprende y nos exhorta a todos, pero no nos paga conforme a nuestros pecados, conforme a nuestra iniquidad.
sino Él primeramente utiliza su amor y nos trata como a hijos. Todos aquellos que tenemos hijos sabemos que la corrección para nuestros hijos es una corrección que muchas veces nos duele más a nosotros que lo que le va a doler al hijo. Que es necesaria la corrección para los hijos, pero en amor. Y el Señor ya no nos ve como sus enemigos, Él nos ve como hijos. Si no nos desapareció, nos mató antes de que fuéramos hijos suyos, ahora cuanto menos que somos sus hijos. Claro, si estamos caminando mal, el Señor nos va a corregir y van a venir pruebas y va a venir dolor, pero no es un dolor, es un trato para edificarnos a nosotros, no para destruirnos, es para hacernos que maduremos, que crezcamos, que lo conozcamos más, que vivamos para Él. Ese es el amor de nuestro Dios. Si nosotros corregimos a nuestros hijos y nos duele, el Señor también le duele que nosotros no estemos caminando conforme a lo que Él quiere y nos corrige. Y en su corrección, como padre, uno piensa que pronto el Señor también en su corazón va a estar como ese sentimiento de... Pero uno sabe que ese trato es necesario. Sigamos ahí en el 12, versículo 12. Y Yahvé dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahvé, y Él se santificó en ellos. El Señor, ¿qué quería con esta prueba? Aún el Señor permitió esta rebelión del pueblo para que Él fuera santificado, que con solo la palabra a través de Moisés salieran las aguas y el pueblo lo pudiera alabar y glorificar su nombre. Pero en el trato que Moisés le dio, no fue el correcto, fue lo contrario que el Señor le había mandado. Aquí vemos cómo el Señor nos puede hacer repetir pruebas, hermanos. Como decía nuestro hermano Gino, la escalera en espiral. Nosotros, el Señor nos coloca una prueba pequeña y a veces con dificultad la pasamos, pero la pasamos. En medida que vamos creciendo espiritualmente, nos coloca la misma prueba, pero más. Y eso nos va formando su carácter, mostrarnos cómo lo estamos representando a Él. Nosotros, cada uno de nosotros, sabe más o menos cómo es su diario vivir, en su trabajo, en su casa, en su hogar, y qué se ha formado de Cristo y qué no. Personalmente me faltan muchas cosas, pero también he visto que el Señor se ha formado algo en mí. He permitido que el Señor me esté tallando y me esté formando. Y el Señor quiere que cada día más nos formemos en Él, le miremos a Él. Y como embajadores, le demos a conocer al mundo lo que Él es. Él es un Dios de amor, de paz, de beneficencia, de gozo, también de justicia. Y que en cada prueba que nosotros estamos viviendo, demostremos es a Cristo. No en nuestra carne, porque nuestra carne por lo general siempre trata a destruir. Pero Cristo quiere edificar. Amén, hermanos. Esto de Moisés nos da una buena lección de cómo, no es como
estemos caminando o cómo vamos caminando, sino cómo vamos a terminar caminando. Es mejor el fin del negocio que su principio. Nosotros podemos andar cuando conocemos al Señor, estamos en esa situación de que es nuestro primer amor. Le queremos compartir a todo el mundo lo que hemos conocido, lo que hemos experimentado. Pero con el tiempo como que ese primer amor que no se debería acabar, se va como apagando y apagando. Y muchas veces algunos se les apaga ese amor, se quedan en el camino y pueden andar 5, 10, 15 años y ese amor se apaga. Y el día que se van a presentar delante del Señor, no hay nada del Señor en ellos. Van a ser salvos si conocieron del Señor, pero no va a haber esa luz, un hermano me recordaba estos días, ese peso de gloria con que el Señor quiere que nos presentemos delante de Él. Si nosotros llevamos tanto tiempo en el Señor, y eso es algo que el Señor me ha recalcado mucho, ¿no?, a través de lo que me ha permitido compartir. Si nosotros llevamos tanto tiempo en el Señor, 5, 10, 15 años, y vemos que somos los mismos que cuando nos conocimos del Señor, algo está mal en nosotros, hermanos. Si los hermanos que nos conocen no ven algo distinto en nosotros, algo está mal en nosotros. No es lo mismo conocer un niño de 1 año, que se ven todos bonitos, todos, pero al paso del tiempo, con los 5 o 10 años, verlo igual de pequeñito, uno dice, esto ya es anormal. Nosotros también espiritualmente tenemos que ir creciendo. Y eso no es porque yo digo, sí, yo he crecido harto, yo ya estoy... No, hermanos, ese fruto se hace visible entre los hombres, entre los hermanos, entre las personas que nos conocen, entre nuestra familia, en nuestros vecinos. Nosotros no podemos ser los mismos de aquí a 2 años. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Todo lo que nosotros, hermanos, nosotros tenemos un privilegio, lo digo por mí principalmente y por la mayoría de hermanos que están aquí, que llevan tiempo. Nosotros hemos tomado de la fuente que es realmente Cristo. A nosotros no nos están engañando con el Evangelio. A nosotros no están mostrando otro Cristo ni otro Evangelio. Nos están dando a conocer realmente quién es Cristo. Estamos comiendo de la misma palabra del Señor. Y eso tiene que cambiar nuestras vidas. Eso tiene que hacerse vida en nosotros. Porque ¿qué estamos haciendo? Comiendo y votando, recibiendo y votando. No nos está alimentando lo que estamos escuchando. Tiene que haber un fruto, eso tiene que resplandecer en cada uno de nosotros. Que el mundo, que aún los mismos hermanos vean algo distinto en nosotros. No es que dentro de 5 años los hermanos me vean, pero yo al hermano igual que cuando lo conocí hace 5 años. No ha cambiado en nada. Bueno, más canoso, más arrugado, pero su vida espiritual sigue siendo la misma. No, hermanos, cada uno de nosotros que estamos recibiendo de Cristo tenemos que llenarnos de Él y crecer en Él. Y es para edificar su iglesia, su cuerpo, llamar a los que están perdidos, reflejarle al mundo que Cristo mora en nosotros. Y que el mundo a veces uno ve hermanos que sin compartir la palabra, la gente dice, ese Señor es algo especial. Hay algo en Él que es tan agradable, pero no es Él, es Cristo lo que Él refleja. Y así debemos de ser cada uno de nosotros, hermanos. Veamos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Juan 21.
Vamos a ver la vida del apóstol Pedro. Después de haber conocido al Señor, de haber andado con Él, de haber visto los milagros, de haberlo negado, de haberse arrepentido. Que así somos nosotros, hermanos. Nosotros hemos conocido al Señor, hemos pecado. Algunas veces lo hemos hasta como negado cuando éramos niños, pero si nos hemos arrepentido, el Señor vuelve y nos llama, porque ese es el amor del Señor. El Señor, antes de que nosotros pequemos, el Señor ya sabe que vamos a pecar. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer dentro de media hora, pero el Señor sí lo sabe. Entonces ese es el amor del Señor, hermanos. El Señor nos ama, nos guarda, pero también nos exhorta, pero con amor. Juan 21:14, leámoslo desde ahí. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Este lo dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Nosotros muchas veces leemos este contexto y pasamos en alto en la última parte que a mí me tocó mucho. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Cuando el Señor nos ha trazado un camino, el Señor sabe hasta dónde nos va a llevar, y qué forma vamos a partir con Él. Él estaba diciendo a Pedro: mire, vas a llegar hasta aquí y te van a matar, pero con tu muerte me vas a glorificar. Qué precioso, ¿no, hermanos? Es precioso que el Señor le diga a uno: hasta aquí llegas y con tu muerte me vas a glorificar. Y que no diga el Señor: bueno, hasta aquí llegaste, me tocó cortarte porque si sigues así vas a empeorar. Y así ha pasado con muchos hermanos que han partido con el Señor, glorificando el nombre del Señor. Han dejado un testimonio, han dejado un fruto, han llenado la tierra con su palabra, con los mensajes. No son mensajes que se perdieron, que quedaron ahí, que se los llevó el viento. Está la palabra del Señor y gloria a Dios por ella. Pero hay hermanos que la han interpretado a través del Señor, se le ha dado interpretación y nos la han dado a conocer a nosotros. Y su legado sigue también. Aquí no estamos honrando ni glorificando a ningún hombre, solo únicamente al Señor. Pero también damos testimonio de los hermanos que partieron y dejaron testimonio. Amén. Este fue el nombramiento de Pedro como apóstol, como embajador, tanto con los hermanos como para que apacentara a los hermanos y también que proclamara el evangelio del Señor. Veamos ahí en Hechos 5:29.
Dice la palabra. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí podemos ver que allá Pedro había caído, el Señor lo levantó y por temor lo había negado. Ya aquí ya no le importaba ser martirizado ni muerto por la palabra del Señor. Empezó un crecimiento en Pedro y empezó a dar el fruto que el Señor quería que él diese. Él fue un buen embajador, caminó con él, proclamando el Evangelio. Ellos, en el contexto anterior, ellos habían sido encarcelados, van y salen a la sinagoga a seguir predicando la palabra del Señor. Y cuando los vuelven a llamar, a traer al concilio, ellos les dicen: ¿a quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Ya es el testimonio y el trabajo que tenía Pedro, que ya no le importaba sufrir por las cosas del Señor. Nosotros muchas veces por temor, por pena, porque el que irán mis compañeros de trabajo, muchas veces nos quedamos callados. Que si mi jefe no es creyente, me manda algo y yo no le puedo decir que no porque yo soy cristiano, si está mal hecho. Pero nosotros en cualquier situación debemos vivir para Cristo, hermanos, proclamar su palabra, dar testimonio en quien hemos creído. Amén, hermanos. Ya lo último, Pedro hacía predicar la palabra, hacía milagros, y ya, como les digo, ya él sabía en quién había creído, el Señor de señores y Rey de reyes. Mi vida era para él y estaba buscando su corona también. Veamos otro ejemplo en Hechos 9, ya para terminar. Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que eres. Aunque nosotros también éramos enemigos de Cristo, así como Pablo. Y el Señor le dice a Pablo que por qué lo persigue a él. No diría, pero Pablo dirá: pero yo no lo estoy persiguiendo a usted, usted ya está muerto. Yo persigo son a los cristianos. Pero cuando uno persigue a un hermano, ataca a un hermano, está persiguiendo, está atacando a Cristo, hermanos. A la hora que Cristo está haciendo en el hermano. Nosotros somos difíciles, hermanos. Y aún así el Señor nos reconcilió a Pablo, y lo llama a ser embajador de él. Veámoslo ahí más adelante, en el 13. Versículo 13, 9:13. Entonces Ananías respondió:
Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, en cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí también vemos la mano del Señor trazando el camino de Pablo. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y más adelante le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo lo que nosotros y aún estos varones de Dios hicieron eran guiados por la mano de Dios. Era el camino que Dios les había trazado desde antes. Que ellos lo cumplieron, gloria al Señor, porque ellos estuvieron en el camino, no se salieron del camino. De pronto en su vida trataron de salirse del camino, pero volvieron al camino. Y hoy en día tenemos su testimonio. El Señor permitió que mantuviesen ese testimonio y nosotros lo estamos leyendo en el día de hoy. Amén, hermanos. Y el Señor no nos promete que el camino va a ser color de rosa. Él nos dice que van a haber dificultades, que van a haber tropiezos. También dice, ay de por quien vengan los tropiezos. Veamos eso en el Hechos 14. Versículo 22, ahí un poquito rápido. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo cuando conocí a Cristo, hermanos, mi idea era que todo me iba a salir bien. Todo es mi trabajo, mi familia, todo eso va a ser un camino de rosas de aquí en adelante porque estoy con Dios. Ya conozco de Dios y todo me va a salir bien. Pero cuando después leí este versículo yo decía, ay Señor, no es por una ni por varias, es por muchas tribulaciones. Y muchas de esas tribulaciones es a causa de nosotros mismos, hermanos. De nuestra carne, de nuestras falencias, de todo lo que el Señor nos quiere limpiar. Cada vez que el Señor está tratando con nosotros nos va a doler y van a venir pruebas y a través de esas pruebas vamos a ir creciendo, madurando, si las sobrellevamos y las sabemos pasar en Cristo. Pero aún si las sobrepasamos, si las sobrellevamos, es porque vamos por el camino que el Señor nos ha deparado a cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo, después de haber recorrido muchos años Pablo, y yo creo que cada uno de los apóstoles también, pero el que lo dejó plasmado fue Pablo. 2 de Timoteo 4. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo fue un buen embajador aquí en la tierra, y lo hemos plasmado aquí en la palabra, y él sabía que había ganado su corona.
Ojalá nosotros podamos estar seguros también de esa corona. Hermanos, nosotros siempre vamos a estar tentados, siempre vamos a estar atacados, tanto por Satanás, por el mundo, y aún por nosotros mismos, para desanimarnos, para que nos salgamos del camino, para que nos alejemos de lo que el Señor nos ha trazado, para que nos desviemos aún para la derecha o para la izquierda, para que el Señor no siga trabajando y edificando lo que está edificando en cada uno de nosotros. Aunque nosotros somos un cuerpo y tenemos que, nuestra meta es Cristo, nosotros también tenemos que estar firmes individualmente en buscar de Cristo. Es cierto que van a venir pruebas y sufrimientos y tentaciones, pero si tenemos la mirada puesta en Cristo, no nos vamos a salir del camino. Cuando nos empezamos a mirar a nosotros mismos, a ver nuestra debilidad, a ver nuestra flaqueza, o cuando nuestro orgullo quiere intervenir, muy fácilmente nos vamos a salir del camino. El Señor dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. El seguir a Cristo no es de cada 8 días, no es de cada tercer día, si hay reuniones entre semana, es a diario, hermanos. No es solo aquí en la reunión, 2 horas, 3 horas, no son los domingos nomás, es a diario. Es en cada momento que estamos viviendo, cómo estamos demostrando a Cristo. ¿Realmente somos embajadores de Él? ¿O simplemente somos hijos salvos que no alcanzamos a ser ni siervos inútiles? El Señor nos llama a que nos probemos. Que lo que dijo Pablo también pueda ser nuestro testimonio al fin de nuestros días, que podamos decir, fuimos fieles al llamado celestial, que realmente lo que el camino que el Señor trazó, lo podamos cumplir cada uno de nosotros. Veamos ya, finalizando ahora sí el último versículo, está en Apocalipsis 3:10, que el Señor nos pudiera decir esto, hermanos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Nosotros, cada uno, el Señor nos promete una corona, pero hay que trabajar por ella, hay que estar en el camino que el Señor nos ha trazado para poder conseguir esa corona. Que no nos pase lo que le pasó a David, que ya en su última rebelión, el profeta le dijo, si hubieras esperado, tu reino había sido establecido. Esa corona se la quitó David. No se la quitó, él mismo la entregó porque no fue fiel a lo que Dios le había mandado. David tomó la corona que le tocaba a Saúl. Entonces, que a ninguno de nosotros nos quiten la corona que el Señor nos ha prometido, hermanos. Tenemos que ser hallados fieles en Cristo. Que nuestro caminar, ahorita creemos que estamos firmes en Cristo, miremos que no caigamos.
que estemos caminando siempre de la mano del Señor. La obra siempre ha sido del Señor y seguirá siendo del Señor. Nosotros tenemos que caminar es por donde Él la ha trazado, y la ha trazado es a través de su palabra. ¿Cuál es el camino? El Señor a cada uno nos lo dirá. Él nos lo va mostrando personalmente, íntimamente a cada uno de nosotros. Y como iglesia tenemos que estar unidos mirando a Cristo. No mirando al hermano, no mirando la situación de la localidad. Miremos a Cristo. Es fácil juzgarnos los unos a los otros. El Señor dice que se van a comer, se van a morder entre ustedes mismos. Pero cuando hay amor, si tu hermano está caído, levántalo. Si está débil, fortalécelo. Ore los unos por los otros. El Señor nos mandó a orar los unos por los otros, no a juzgarnos los unos a los otros. El Señor vino fue a edificar. Satanás viene a destruir. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que me has permitido compartir, Señor Jesús. Ayúdame primeramente a mí, Señor, en seguir en tus caminos, Señor. A buscar más de ti, Señor, a tener más comunión contigo, Señor, a ser edificado por ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por toda la palabra que hemos recibido, Señor. Gracias porque no es de hombre, Señor Jesús, lo hemos visto, tú nos lo has mostrado, Señor. Es palabra tuya, Señor Jesús. A través de la historia de la iglesia, Señor Jesús, tú has venido utilizando hermanos, Señor, que les has mostrado y has revelado tu palabra cada día más, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra se haga vida en nosotros, que more en nosotros, Señor, y que nosotros podamos dar fruto de ella, bendito Señor. Te damos gracias, Señor. Colocamos la salida de nuestros hermanos, la salida de nosotros a nuestros hogares, Señor Jesús. En tu santo y precioso nombre. Amén. Y amén, Señor.